que si no luego se me olvida. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Veo que se van uniendo todos los que estabais en esta sala de espera que siempre os ponemos. Os recuerdo para los que os unáis como primera vez a este formato, que es un seminario web, no es un Zoom, por lo que no os preocupéis si no os veis en la ventanita, no veis a todos los demás, no tenéis el audio, entra dentro de lo que es el formato del seminario web. Vais a ver pues a la panelista, que realmente es la que importa, ahora os la presentaré. Y las otras dos ventanas, bueno, pues es la interpretación, porque esta charla se da también, bueno, tenemos la suerte que Daniela habla español, pero se traduce también al inglés para las personas que estén que sean de habla inglesa. Y lo único que sí que os pido es que vayáis al canal donde pone interpretación y seleccionéis el canal de español para los que habláis español, y bueno, los que de habla inglesa saben también, ¿no? Escoger el canal bueno, pues en el que queráis escuchar esta charla. Aunque la charla sea en español, escoger el canal de español, que se va a escuchar mucho mejor, ¿de acuerdo? Esos son pequeñas así consejos y tips que damos. Si os parece, pues vamos a dar 2 minutitos, 2, 3, 4 minutitos de rigor para que se acabe de unir la gente, ya que os dejamos en sala de espera. Vamos a daros el tiempo para que vayáis uniéndoos poco a poco. Ya veo que hay un montón de participantes, como no podía ser de otra manera, puesto que la charla de hoy es francamente interesante. Entonces, si os parece, Daniela, si te parece, damos 2, 3, 4 minutitos. Perfecto. Sí. Y ya arrancamos con la presentación oficial, como se merece, y con la charla, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Acordaros de seleccionar el canal. A ver si hay alguna. Voy a meterme yo en el chat por si hay alguien que me dice algo o alguna duda. Muy bien. Vamos a dar un par de minutos, que sí que me habían comunicado algunas familias que llegaban como muy justitas de salir de trabajar, llegar a casa, conectarse. Sabemos que nunca es una buena hora para nada. Si lo ponemos más tarde, es con la hora de los baños, las cenas y tal acá en España. Si lo ponemos antes, es el tema de o bien actividades que tengan o bien trabajos. Sabemos que nunca es buena hora, pero bueno, creemos que bajo consenso esta puede ser la que más se aproxime, y por eso, bueno, os damos unos minutos para que podáis llegar. Bueno, pues yo creo que podemos dar formalmente el inicio a esta maravillosa charla. Bueno, pues como os decía, buenas tardes a todos los que estáis aquí en Europa. Buenos días al otro lado del charco, que también sabemos que hay familias de Latinoamérica y algunas de Estados Unidos unidas a esta charla. Sabéis que está enmarcada dentro del proyecto de AD Expertos, que siempre nos gusta un poco recalcar que de lo que se trata, ya llevamos más de 2 años con este proyecto, pues es de crear expertos y de ser un poquito más expertos cada día y con cada charla a la que asistimos. Se trata de ser expertos desde el punto de vista de familia y también profesionalmente, porque sabemos que hay otros profesionales que también se unen a este ciclo de charlas, ¿no? Además,
tiene un significado todavía mejor porque está enmarcada en el mes de octubre, ¿no? Como todos sabemos, el mes de octubre es un poco más significativo para la comunidad que representamos, que es la comunidad de las personas con ADE, con acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Es el mes de la concienciación. Nosotros siempre decimos que todos los meses son octubre y que todos los meses deberían de ser octubre, ¿no? Pero bueno, si hay que poner el foco en un mes en concreto, pues hace años se lanzó esta campaña que se eligió el mes de octubre, dentro del mes de octubre el 25 como día más señalado. Y bueno, esta charla queda enmarcada también no solo en nuestro proyecto de ADE Expertos, sino también en el mes de la concienciación de las personas con ADE. Y de verdad que no encontrábamos una presentación mejor para enmarcar en este mes como dar la oportunidad de que una compañía como QED Therapeutics, que sabéis que es una pequeña empresa dentro de una gran empresa que es BridgeBio, hiciese una presentación sobre el estudio y el ensayo clínico que están haciendo para acondroplasia. Ya han terminado la fase 2, ahora empiezan esa fase 3. Luego nos explicará Daniela con más precisión, pero en España además hemos tenido la suerte, el privilegio y el lujo de poder participar en el ensayo clínico desde el principio, desde el PROPEL 1, desde esa primera fase observacional de estudio de vida natural, por lo que hemos seguido muy al día, día a día, el desarrollo del propio ensayo. Además, la compañía QED es una compañía fantástica en el sentido de la perspectiva, bueno, de lo que ellos llaman pacientes, de lo que nosotros llamamos familias, pero siempre han querido dar voz a las familias. ¿Qué necesitan las familias? ¿Qué necesitan los niños para poder llevar a cabo un buen ensayo clínico? ¿Qué es necesario estudiar? ¿Qué es lo que más impacta en su día a día y en su vida? Y esas preguntas se las han hecho desde la fase preclínica, quiere decir, cuando todavía estaban con los ratones, ya se estaban preguntando qué es necesario estudiar y por qué. ¿Qué necesita realmente un niño y su familia que sea estudiado, que sea descubierto, que mejore realmente su calidad de vida, ¿no? ¿Por qué quedarnos con esto si podemos ir más allá? Si podemos pensar en lo que realmente impacta desde que se levantan hasta que se echan. Y esas preguntas, nosotros nos lo podemos asegurar que muchas veces somos vuestra voz, ¿no? La voz de todas las familias que estáis aquí. Os puedo asegurar que esas preguntas nos las han hecho desde el primer minuto. Y por eso yo creo que los éxitos nunca vienen porque sí. Es verdad que un puntito de suerte siempre hay que tener, ¿no? Pero los éxitos siempre vienen acompañados de este interés, de esta preocupación, de decir, bueno, detrás de este ratón con acondroplasia, detrás de esta molécula, detrás de este laboratorio, detrás de este fármaco, hay un niño, una niña, hay una familia. Y todo esto tiene un impacto en su vida. Vamos a averiguar qué es, vamos a saber qué hay detrás de todo esto y vamos a intentar dar salida a todo lo que realmente importa. Y esta es la mejor definición que nosotros desde ALPE podemos hacer de esta compañía de QED y de todo su equipo. Hoy la cabeza visible es Daniela Rogov. Ella es senior vicepresidenta de desarrollo clínico de QED, es endocrinóloga infantil. Se unió a QED en el 2019, pero detrás de ella es la cabeza visible, la voz en este caso, pero detrás de ella os podemos garantizar que hay un equipo maravilloso, fantástico, que trabajan siempre unido, en el sentido de que todas las perspectivas y todos los puntos de vista importan, se ponen en común y a partir de ahí desarrollan pues todos los estudios alrededor, en este caso, de la acondroplasia. Nosotros pudimos este verano vivirlo en primera persona, fuimos invitadas por la compañía a asistir, a conocer la base que está en San Francisco, en Estados Unidos, a conocer a todo su equipo y a poder hablar de todas estas cosas. Nos dieron la oportunidad de que no solo ellas, que están al final a pie de cañón, sino todo el equipo que está detrás, quizás más técnico, escuchara lo que nosotros teníamos que decir sobre qué es vivir con acondroplasia para un niño y para toda su familia. Así que nosotros estamos muy agradecidos de verdad a esta compañía por darnos esta oportunidad y muy agradecidos porque cuentan con ALPE para poder presentar y desarrollar y explicar sus estudios
no solo a nosotras, que al final, bueno, estamos en contacto continuo, sino a realmente los que importáis, vosotros, las familias bueno, pues que estáis en vuestro día a día y que necesitáis saber, y como decimos en el proyecto, no el nombre del proyecto, ser un poquito más experto en cuanto a nuestros hijos se refiere. Así que Daniela, aparte de ser la directora médica y todo lo que os he dicho, es una ya amiga, ya podemos, ha estado en todos nuestros congresos, no se ha perdido ningún. En las otras charlas que nosotros presentamos también está, sí, porque quiere saber qué hay detrás de todo eso para realmente poder ayudar. Así que Daniela, en nombre de Alpe, muchísimas gracias por estar siempre ahí. A ti y a todo tu equipo, sé que lo harás extensible. Y cuando quieras somos todos tuyos, oídos, ojos, y tomaremos nota. Solamente un pequeño detalle, como es un seminario web no tenéis opción de poder levantar la mano y hablar directamente, pero todas las preguntas podéis dejarlas hay una sección que es preguntas y respuestas. Podéis ir dejando vuestras preguntas ahí y cuando termine la charla, si te parece, Daniela, damos paso, yo te las leo y damos paso a ese turno de preguntas y respuestas que para mí me parece fascinante, fantástico tener la oportunidad de poder no quedarnos, en tanto en cuanto tú lo puedas responder, no quedarnos con estas dudas que día a día se nos generan en nuestras cabezas como padres y madres de un niño con achondroplasia que puede tener la opción de participar en el ensayo o que puede tener la opción en un futuro, ojalá, de poder tener acceso a vuestro fármaco. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a la familia de Alpe. No, es un honor para mí estar acá. Como Susana dijo, yo ya me siento parte también de la hermosa familia. Me encanta participar en todas las reuniones. Es la mejor forma de aprender, la mejor forma de conocer y de mantenerme lo más conectada posible con lo que realmente estamos tratando de hacer y de llevar el fármaco, que como Susana dijo, son niños, familias, y es tener un constante contacto y mantenerme con esa realidad es muy importante para que focalicemos nuestro esfuerzo a lo que realmente vale y puede llevar un valor para los niños y la familia. Y gracias, Susana, por las palabras acerca de QED. Realmente expresan cómo hemos tratado de trabajar y cómo enfocamos nuestro trabajo día a día. Es algo, no, como yo siempre lo digo, no es trabajo, es algo personal, es algo que nosotros lo hacemos de corazón y que realmente queremos hacer las cosas de la mejor forma por supuesto, lo más correcto científicamente, pero al mismo tiempo lo más importante es siempre tener en perspectiva los niños y la familia. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, para empezar, primero, por supuesto, es que quiero recalcar de que no se ha demostrado ningún dato, no se ha demostrado la seguridad o eficacia de infigratinib en displasias esqueléticas y que no está aprobado por ninguna de las autoridades sanitarias para el uso descrito en esta presentación, que es importante siempre mantenerlo en mente. Entonces, primero, antes de pasar a los resultados preliminares del estudio de fase 2, es un poco la introducción de quiénes somos BridgeBio y QED. Bueno, BridgeBio es una farmacéutica que está dedicada a desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a condiciones raras de origen genético. Nuestra misión es descubrir, desarrollar, probar y ofrecer medicamentos transformadores para tratar personas que viven con condiciones o enfermedades genéticas y con cánceres con claros indicadores genéticos. QED es una de las subsidiarias de BridgeBio. Está en la sede central, está en California, lo mismo que Bridge. Fue fundada en el 2018. Tiene aproximadamente 50 empleados en este momento y está centrada en el desarrollo de infigratinib para condiciones causadas por alteraciones
en los receptores del fibroblast growth factor o factores de crecimiento del fibroblasto, como por ejemplo la acondroplasia. Y esta es una foto de el equipo. Aquí en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que BridgeBio tiene muchas moléculas que están en desarrollo, todas dirigidas a condiciones raras. Ese es el principal objetivo, de poder llevar o traer respuestas a condiciones que por ahí no tienen hay mucha necesidad médica, pero no hay ninguna medicación que la pueda responder. Así que estas son todas las diferentes moléculas que están en desarrollo, y BridgeBio tiene un modelo que es que para cada una de las moléculas se genera una sede, como por ejemplo QED es una, y cada una de las diferentes moléculas tiene otra, que son con el objetivo de centralizar el desarrollo y enfocar el esfuerzo de todo el equipo para desarrollar esa molécula para esa particular condición, y que el desarrollo clínico sea lo más rápido que se pueda, lo más correcto, y para que pueda potencialmente llegar ese fármaco a los individuos que viven con estas condiciones genéticas raras lo más pronto que se pueda. Entonces, ¿qué es infigratinib? ¿Qué es el fármaco que que QED está desarrollando en este momento para acondroplasias y para displasias esqueléticas en general? Entonces, infigratinib es un medicamento que está en investigación y que actúa sobre el receptor de los factores de crecimiento del fibroblasto. Infigratinib está diseñado para disminuir la señalización de esos receptores adentro de la célula, y es un medicamento oral que se está desarrollando como un comprimido muy chiquitito para que sea fácil la administración en niños. Tenemos en esta foto como para mostrar cuáles son los diferentes tamaños de diferentes comprimidos, y el que tiene la flechita anaranjada está indicando el tamaño del comprimido de infigratinib. ¿Y cómo podría actuar infigratinib dentro de las células? Como sabemos, la acondroplasia es el resultado de una variante en el gen del receptor del factor de crecimiento, que es el FGFR3, y que provoca que ese receptor esté constantemente activado, y cuando el receptor se activa, actúa como un inhibidor del crecimiento en las células del cartílago de crecimiento en los huesos. Entonces, en condiciones como la acondroplasia, que ese receptor está constantemente activado, el crecimiento de los huesos es más lento y de una forma un poco más atípica. Infigratinib está desarrollado para disminuir esa sobreactivación del receptor, y con eso esperamos que se puedan disminuir las señalizaciones de respuesta que se desatan después de que ese receptor se activa, que transmiten la información desde el receptor hasta dentro de la célula, donde el efecto termina siendo producido. Y la idea es que este receptor que actúa el infigratinib, que actúa directamente en el receptor y disminuye esa sobreactividad, disminuye la activación o la sobreactivación de todas las señalizaciones, los canales de señalizaciones que se desatan a partir de ese receptor. Y la hipótesis es que al disminuir esa sobreactividad podría mejorar el equilibrio entre la proliferación y la diferenciación de las células de los cartílagos de crecimiento, y con eso llegar a un crecimiento de los huesos un poco menos inhibidos y también de una forma más regular. Entonces,
El programa nuestro, desde la parte clínica, una vez que todos los datos preclínicos informaban de que infigratinib tenía el potencial de llevar beneficios a niños con acondroplasia, empezamos a desarrollar nuestro programa y a empezar los estudios clínicos. Como Susana dijo, empezamos con un estudio observacional, que es el PROPEL, que este es un estudio donde todos los niños que participan en nuestro programa tienen que entrar para cumplir por lo menos 6 meses de observación dentro de ese estudio. Las observaciones son en todo sentido, no solo en la parte de crecimiento, que sí, por supuesto hacemos medidas y evaluamos ese crecimiento inicial o previo al tratamiento, pero también buscamos informaciones iniciales antes de cualquier tipo de intervención para ver complicaciones que los niños presenten asociadas con acondroplasia. También evaluamos calidad de vida, o sea, hay muchas observaciones que nos van a permitir después en el estudio de fase 2, de fase 3, y principalmente en el estudio abierto a largo plazo, nos van a permitir poder ver si infigratinib tiene el potencial de mejorar alguna de las complicaciones que se asocian con acondroplasia. Entonces, PROPEL, que es el primer estudio que se empezó. Después el segundo estudio que empezamos fue el estudio de fase 2, que es un estudio que fue diseñado para probar distintas dosis de infigratinib para poder elegir la dosis más efectiva y segura que uno después pueda llevar al estudio de fase 3. Esa es la primera parte del estudio de fase 2, que se llama de escalación de dosis, es la que completamos los 6 meses y son lo que nos permitieron ahora traer estos resultados preliminares y seleccionar la dosis para poder movernos también al estudio de fase 3. En este estudio se evaluaron 5 cortes con dosis ascendientes. Se empezaron con dosis muy, muy bajitas, porque esta era la primera vez que se usaba en niños, así que se empezaron con dosis bajas, y cuando se comprobó de que no había ningún riesgo de seguridad evidente que se puedan identificar, se empezaron a subir las dosis. Para cada dosis que se iba subiendo, contábamos con un grupo de expertos que también revisaban todos los datos de seguridad para asegurarnos que las dosis podían seguir escalándose. Las dosis escalaron hasta llegar hasta la dosis más alta, que fue la corte 5, con una dosis de 0.25 miligramos por kilo por día. Las primeras dosis que se probaron fueron 0.016, o sea, hubo un rango, cada dosis de cada corte duplicaba la dosis anterior. Yo voy a hablar un poquito de qué era lo que medimos, los endpoints del estudio, y el principal análisis o corte de los datos que hicimos fueran después que todos los niños que estaban en el estudio hubieran tenido la oportunidad de completar 6 meses de tratamiento y de seguimiento con evaluaciones de seguridad y evaluaciones de eficacia. Con esos, cuando todos los niños que estaban cumplieron por lo menos 6 meses, ahí es cuando se hizo un corte en los datos para ver los diferentes resultados de los diferentes cortes y poder decidir cuál es la corte que fuera que pareciera traer más eficacia sin comprometer la seguridad. Y esos son los resultados que yo voy a proporcionar hoy. El otro estudio que también está abierto y llevándose a cabo en las clínicas es el estudio de extensión a largo plazo. Este es un estudio muy importante porque es donde los niños que recibieron tratamiento previamente, también hay una corte potencialmente de niños que no hayan recibido infigratinib, que también puedan entrar, que la intención es que todos los niños que están en ese estudio a largo plazo
puedan seguir recibiendo tratamiento con infigratinib hasta que completan el crecimiento y llegan a la talla final. Ese es un estudio donde para nosotros es crítico, porque ahí es donde vamos a poder potencialmente evaluar el beneficio que podría traer infigratinib en los niños en endpoints que son diferentes a la talla. Eso, como sabemos, muchas de esas cambios en las complicaciones o cambios en la calidad de vida o en algunas otras evaluaciones del estado de salud en general, todo eso va a llevar más largo tiempo que un estudio corto, como se puede hacer en un estudio de fase 2 o de fase 3. Y como esos objetivos para poder evaluar esos endpoints van a llevar más tiempo, el estudio de extensión es el que nos va a proporcionar esas respuestas. Así que para nosotros es un estudio key y la intención es nosotros seguir ese estudio hasta que todos los niños que estén entrados o ingresados puedan cumplir su crecimiento. Entonces, yendo ahora a los resultados del estudio de PROPEL 2, que es el estudio de fase 2, y que los resultados preliminares que voy a comentar ahora son de la fase de escalación, donde las 5 dosis se fueron evaluando, y me voy a focalizar principalmente a la corte 5, que fue la última corte en la que, y es la dosis que se selecciona para el estudio de fase 3. Hablo de datos preliminares porque el estudio continúa, los niños continúan recibiendo tratamiento y continúan en observación y con todas las mediciones de seguridad y de eficacia y continúan por un tiempo más prolongado, y también después hay otra fase que es la confirmatoria. Pero el principal objetivo del análisis de datos que se hizo después de los 6 meses es poder haber llegado a la evaluación preliminar de los resultados para poder seguir con el programa, como pasando ahora a la fase 3. Entonces, en el estudio de PROPEL 2, en el momento del data cut, en el momento donde se hizo la extracción de los datos para este análisis, habían 72 niños ingresados o enrolados. De los 72, 4 habían discontinuado de una forma prematura. 3 de esos niños que habían discontinuado fueron por decisión de las familias de sacar el consentimiento por cuestiones personales que hacía que cumplir con el protocolo sea muy dificultoso para ellos. Y decidieron que un estudio clínico no era la mejor forma, no era lo ideal para la familia. Otro niño que discontinuó también porque iba a necesitar un procedimiento que no estaba permitido en el estudio. De los niños que estaban participando, al momento de la extracción de datos, 39 habían completado el estudio, porque como vieron empezamos con dosis bajas y fueron subiendo, así que los niños que estaban en las dosis más bajas ya habían completado el estudio para el momento en que los niños de la corte 5 completaron los 6 meses. De todos los niños que finalizaron, que fueron 39, todos aceptaron continuar en el estudio de extensión a largo plazo. Entonces, dentro de los datos demográficos, así como para tener una idea, los niños que habían entrado en nuestro estudio tenían había un poco más de niñas que de niños. La edad media a la entrada fue de 7,5 años, el promedio, el rango era de 3,1 a 11,5 años de edad. La mayor parte de los niños eran menores de 8 años y le seguía el grupo de mayores de 8 años. Para aclarar, en el estudio de fase 2 teníamos un criterio de inclusión hasta hasta la edad máxima de 11 años al momento de entrar al estudio. También tenemos algunos datos demográficos también,
que se colectaron en los lugares donde se permite colectar datos demográficos y de raza y de nacional y de genetic background. Entonces, ahora yendo a los resultados preliminares. Entonces, el endpoint principal, la medición principal que se hizo en el estudio, que tenía que ser algo que se pudiera medir en un periodo relativamente corto de tiempo, fue el cambio en la velocidad de crecimiento con respecto a la velocidad inicial. La velocidad de crecimiento inicial se había calculado de los datos de los niños que habían cuando estaban participando en Propel. Eso, de ahí es donde se sacó a cómo venían creciendo los niños antes de empezar en el Propel 2 y empezar a recibir tratamiento con infigratinib. Entonces, la forma en que expresamos nuestros datos, nuestras evaluaciones primarias, es en el cambio sobre la velocidad basal en la velocidad de crecimiento anualizada, calculada usando un plazo de 6 meses. Y lo que se vio es que había una relación dosis-respuesta con las dosis más bajas que se juntaron acá para que sea más fácil de presentar. Las cortes 1, 2 y 3 tuvieron una respuesta que fue no significativa. La corte 4 mostró un aumento en la respuesta. En esto estábamos representando a los niños mayores de 5 años. Un aumento en la respuesta, y la corte 5 se mostró un aumento mucho más importante y significativo con respecto a las dosis previas. En la corte 5, el incremento en el crecimiento con respecto al crecimiento basal, calculado, anualizado y calculado desde los primeros 6 meses de tratamiento, fue un aumento de 3.38 centímetros por año. Ese fue el cambio medio que se observó. Cuando miramos la velocidad de crecimiento per se, la velocidad de crecimiento anualizada, y no el cambio, sino la velocidad de crecimiento absoluta, la media a los 6 meses fue de 6.9 centímetros por año, con una mediana de casi 7.6. Con esto vimos de que la corte 5, la dosis de la corte 5, resultaba en un aumento muy significativo con respecto a la parte basal, a la velocidad de crecimiento basal. Una de las cosas que nosotros quisimos ver es cómo los niños respondían, porque para nosotros era importante evaluar dentro de los niños que tenían un cambio positivo en la velocidad de crecimiento, ¿qué cambio? ¿Cuántos niños tenían un cambio que nos daban con un poco más de confianza que la variación que observamos estaba relacionada con el tratamiento y no era simplemente que estábamos viendo pequeños cambios de medición o pequeños cambios del crecimiento que se pueden observar sin ninguna intervención? Por eso pusimos un corte arbitrario del 25 un cambio en la velocidad de crecimiento sobre la velocidad de crecimiento inicial de por lo menos 25%, para que nos dé más certeza de que eran cambios reales y de que estaban asociados con el tratamiento con infigratinib. Como ustedes saben, el crecimiento puede ser variable, no es lineal, y a veces variaciones pequeñas de crecimiento o inclusive de mediciones pueden ser que los resultados varíen. Entonces, como esto es lo que queríamos ver, que sean resultados que nos dieran más certeza de que estaban relacionados con respuesta al tratamiento. Por eso pusimos este corte del 25%, un aumento de la velocidad de crecimiento de por lo menos 25%, para que nos dé esa confianza de que los niños estaban respondiendo al tratamiento.
Cuando vimos solamente, evaluamos la cantidad de niños que habían incrementado su velocidad de crecimiento sobre la basal de por lo menos un 25%, vimos que también la cantidad de niños que cumplían ese criterio iba aumentando con las dosis que aumentaban, y que el 80% de los niños tenían un crecimiento cumplían con ese criterio de aumento de la velocidad de crecimiento. Cuando veíamos el cambio medio solamente en la corte 5, en los niños que cumplían ese criterio de respondedores, vimos que en esos niños el crecimiento fue de un crecimiento medio de 4.08 sobre la velocidad basal y con una mediana de 4.14. Yo sé que ha habido preguntas o confusiones de por qué este valor, por qué respondedores o respondedores, o que no hayan sido tan, que no hayan tenido una respuesta tan relevante o importante para lo que nosotros considerábamos. Esto para nosotros es importante también, porque fue muy importante de evaluar, porque por ahí un cambio de 0.1, por ahí en un niño que está creciendo a 4 centímetros por año, un incremento de 0.1, es muy difícil diferenciar si eso es por el tratamiento o simplemente por variaciones del crecimiento del niño o de las mediciones. Por eso fue que nosotros quisimos hacer este análisis diferente y especial, pero que nos da más certeza de lo que en realidad el fármaco está haciendo. Otra de las evaluaciones que hicimos fueron evaluar los otros parámetros importantes también, como ser el cambio, cómo se trasladó este aumento en el crecimiento en cambios en lo que se llama Z-score, o la puntuación Z de estatura, en las curvas de crecimiento, en relación a curvas de crecimiento para acondroplasia o para chicos de estatura estándar. Y lo que también vimos es que en los niños que habían recibido infigratinib en la corte 5, tuvieron un aumento en esa puntuación, en ese Z-score, de 0.29 Standard Deviation Score en relación al donde estaban inicialmente en la curva de crecimiento. Esto fue altamente significativo y también confirmaba de diferentes formas de lo que estábamos viendo, del cambio de la velocidad de crecimiento, de cambios en donde el niño está ubicado en relación a la población en general. Uno de los aspectos muy importantes para nosotros para evaluar también es qué pasa con las proporciones corporales. Lo que vimos es que entonces se evaluaron la proporción del segmento superior sobre el segmento inferior, y lo que veíamos es que en la corte 1 a 3 no hubo cambios en las proporciones corporales. La corte 4 fue el cambio fue un cambio negativo, que está indicando que por ahí el segmento inferior puede llegar a estar creciendo de una forma más rápida que el segmento superior. Hubo una tendencia, pero muy mínima, pero se vio un valor un poco más importante en los niños que recibieron el tratamiento en la corte 5. Estos son resultados muy preliminares, indican digamos que son positivos como para buscar, y nos indica principalmente que no hubo un empeoramiento en las proporciones, que es lo más importante, y que aparte parece que podría haber una tendencia a mejorar las proporciones corporales, pero que necesitamos más datos. Esto es un grupo pequeño de niños, así que es algo que se tiene que confirmar, como todos los datos que estoy presentando ahora, que se tienen que confirmar en el estudio de fase 3.
Esto también son los resultados individuales de cada uno de los niños que participaron que están participando en la corte 5. Y lo que se ve es que la mayor parte de los niños tuvieron un cambio importante en la velocidad de crecimiento. Esto es velocidad de crecimiento anualizada. Las barras grises son en condiciones basales o la inicial. Las barras verdes son la velocidad de crecimiento calculada a los 6 meses usando los 6 meses de tratamiento. La mayor parte, o sea, 10 de los 12 niños que participaron en este análisis tuvieron un aumento importante en la velocidad de crecimiento. 2 niños no mostraron un aumento que hayan cumplido ese criterio de 25% con respecto al aumento basal o inicial. Cuando miramos si hay alguna característica de estos niños que puede indicar por qué o sugerir por qué estos niños no tuvieron la misma respuesta que los otros niños, no hubo nada evidente, pero por supuesto para esto necesitamos también el estudio de fase 3, donde va a haber muchos más niños enrolados y después uno va a poder hacer un análisis no en base a 2 niños solos, sino en poblaciones más importantes, en un grupo más importante, para ver si se ve alguna diferencia o se puede predecir alguna diferencia en la forma en que cada niño responde. Igual es conocido que cada niño es individual, de la forma en que va a responder es muy particular, y que esto lo que estamos midiendo en este momento es velocidad de crecimiento, así que estos niños continúan en los estudios y vamos a poder hacer un análisis mucho más extensivo de qué cambios presentan en general todos los niños, los que respondieron aumentando 25% y los niños que respondieron aumentando menos del 25% su velocidad de crecimiento. Otra de las cosas que también evaluamos y analizamos fueron los cambios del colágeno 10, que como ustedes saben, se sintetiza y se deposita en las zonas del cartílago de crecimiento y es un buen marcador que uno puede obtener en muestras de sangre, que muestra la actividad, qué tan activo es el cartílago de crecimiento. Y entonces miramos cuáles serán las diferencias del marcador o del biomarcador de colágeno 10 en las distintas dosis. Y lo que vimos es que el aumento, lo que mostramos acá es el porcentaje de aumento del nivel del marcador con respecto a la visita inicial, con respecto a cómo el colágeno 10 estaba al inicio del tratamiento. Y se ve que también hay una dosis respuesta con respecto al colágeno 10, con un aumento del 25% al mes 3 y similar del 23% al mes 6. Esto lo que nos confirmaba es que esto es un marcador que se detecta en sangre, como dije, y que representa esa actividad del cartílago de crecimiento, así que nos confirmaba que los resultados que veíamos con las mediciones se correlacionaban con marcadores que se pueden analizar desde la sangre, o sea, con un marcador muy objetivo, se podía confirmar que los cambios parecen ser reales, los cambios que medimos dentro del crecimiento parecen ser reales. Entonces, todo esto es acerca de los resultados de la eficacia, pero ¿cuáles fueron resultados de seguridad? Como yo había comentado, la corte 5 es la corte inicial, la corte que nos demostró la mayor eficacia y que es la que queríamos ver la seguridad particularmente para poder decidir si es una dosis que se pueda llevar al estudio fase 3.
Y lo que vimos es que los niños de la corte que participaron en la corte 5 no reportaron, no presentaron efectos adversos que se consideran graves o evaluados como relacionados con el fármaco del estudio. No hubo, la mayor parte de los efectos adversos fueron de grados 1 y 2, que son mínimos y moderados. No hubo efectos adversos que necesitaron disminuir las dosis. Se hizo una evaluación muy detallada. Los niños son evaluados por oftalmólogos para evaluar si hay algún efecto adverso a nivel de los ojos. Estos controles de seguridad se pusieron por la información inicial con respecto a los estudios que se habían hecho en adultos con algunos tipos de cánceres y a dosis que fueron entre 100 y casi 10 veces mayores que las que se están usando para condroplasia. Entonces, si bien uno no esperaba que este tipo de efectos adversos se presenten en niños que están recibiendo estas dosis mucho más bajas, pero igual nos informaron qué es lo que teníamos que mirar cercanamente para asegurarnos que no hubiera ninguno de esos efectos adversos que se observaban en los adultos que estaban recibiendo infigratinib a dosis mayores. Como vimos, no se observaron efectos adversos a nivel ocular. En la corte 5 no se presentaron hiperfosfatemias, no hubo aceleración de la edad ósea y no hubo empeoramiento de las proporciones corporales. Como comenté, la mayor parte de los efectos adversos fueron de intensidades 1 y 2. La mayor parte, 58% de los efectos adversos fueron 1, de grado 1 y casi 35 de grado 2. Hubo 4 niños que presentaron efectos adversos de grado 3, que no fueron caracterizados como relacionados con el fármaco. En esta, lo que también se ven en general el tipo de efectos adversos que se habían presentado, y acá están los efectos adversos que se reportaron en más del 10% de los niños, y que son todas condiciones comunes de la infancia, y también comunes que se presenten en niños que que viven con acondroplasia. Así que la mayor de los efectos adversos fueron grado 1 y 2, y son los que se presentan con mayor frecuencia, son comunes, condiciones comunes que se ven en niños. Le dejo un minuto para que uno pueda llegar a leerlo. Entonces, con estos resultados, del estudio de fase 2, donde pudimos ver que hay la dosis correspondiente de la corte 5, que es una dosis de 0.25 miligramos por kilo por día, demostró ser la dosis que provee mayor eficacia y que parece ser segura. Estos, como siempre lo sigo recalcando, son todos datos preliminares porque no se han confirmado en el estudio de fase 3. Eso quiero que esté siempre claro. Pero es lo que nos permite movernos al estudio de fase 3. Y entonces, una vez que tuvimos estos resultados, pudimos empezar todos los pasos siguientes para poder empezar a iniciar la fase 3 en esta indicación. Entonces presentamos toda la documentación y para recibir feedback de la FDA y de la Agencia de Medicinas Europeas, donde presentamos nuestros datos
nuestros planes para evaluar a la eficacia y la seguridad de infigratinib en niños con acondroplasia en el estudio de fase 3, y hubo un acuerdo desde de la FDA y de la EMA para el diseño del estudio de fase 3 que estamos planeando, que es un diseño doble ciego, aleatorio, donde niños van a recibir el fármaco o placebo, pero con una proporción de cada 2 niños que reciben fármaco, uno va a recibir placebo, o sea, es una proporción 2:1. La duración del estudio es de 1 año, y con eso es lo que esperamos después poder presentar la petición para la aprobación de la medicación. El criterio de valoración principal va a ser el cambio de velocidad de crecimiento anualizada y calculada y de 12 meses en relación a la velocidad de crecimiento inicial. Y tenemos criterios de valoración secundarios que incluyen cambios en la proporcionalidad, en la estatura, expresada con la puntuación Z con respecto a tablas de niños con acondroplasia y tablas de niños con estatura estándar. Y también, lo más importante también es que también evaluamos como parte de todo nuestro programa impactos en complicaciones clínicas. Desde cambios en frecuencia de algunas de las complicaciones, en severidad de algunos cambios esqueléticos, de la calidad de vida. Hay muchas evaluaciones que hacemos que se están haciendo ya desde Propel 2, lo vamos a hacer en Propel 3 y los vamos a seguir en el Propel OLE. Estas interacciones que hemos tenido con las autoridades de salud es como que abrieron el camino para poder iniciar el estudio de fase 3, que está planeado para comenzar a fines de este año. Entonces, como conclusiones, la seguridad y eficacia de la dosis oral una vez al día de infigratinib a una dosis de 0.25 miligramos por kilo por día se explorará con mayor profundidad en un estudio de fase 3. El enrolamiento en el estudio observacional ya está abierto y está enrolando activamente, y el estudio de fase 3 se iniciará a fines de este año. Bueno, nosotros queremos, antes de abrir a las preguntas y respuestas, también quiero agradecer a todos los niños, las familias, a los defensores de los pacientes, a los grupos de padres y familias y a grupos como ALPE, que son los que nos guían en todos los sentidos en este proceso. Así que, bueno, abro el panel para cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, porque como siempre, bueno, creo que es una charla muy clara, sobre todo lo que os pedimos cuando hablamos con expertos como vosotros, sobre todo en el ámbito clínico, ya vosotros más allá en el ámbito científico, es que el lenguaje sea accesible, la explicación sea comprensible, porque bueno, no es lo mismo dar una presentación para otras farmacéuticas o para otros clínicos o para otros científicos, que realmente tener claro quién es el público mayoritariamente de estas charlas. Así que te doy las gracias porque siempre las explicaciones que das son muy apropiadas, muy adecuadas, tanto en el lenguaje, en los contenidos y en la explicación que tú haces y en la aclaración de cada diapositiva. Hay cosas que son muy técnicas porque no pueden ser de otra manera, pero yo creo que aún lo técnico nos ha quedado todos más o menos claro. Yo, como siempre, ya sabes que tengo mis propias preguntas. A pesar de que siempre te las hago, siempre me generan más. Pero realmente también tenemos otras preguntas, tanto que me llegaron a mí directamente o al chat. Si quieres paso a ver qué preguntas han dejado y vamos completando cositas. ¿Vale? Sí. Bueno, pues mira, tenemos
Bueno, no habías terminado la presentación porque pone, pues no sé si lo han dicho, pero ¿cuándo está programado que termine la última fase? Si quieres La, volver a... Sí, la fase entiendo que es la fase 3, que es la última. sí, bueno, los planes de cuándo se termina y cuándo, la verdad que depende mucho de cómo progrese y cómo avanza el estudio. Así que es difícil dar una fecha específica. Lo que es importante es que nosotros queremos, estamos en este momento entrando los niños en la fase de observación para que cuando el estudio de fase 3 esté abierto, los niños ya hayan podido cumplir los 6 meses en el estudio de observación y puedan pasar rápidamente al estudio de fase 3. Así que eso es por eso también es que el estudio observacional está enrolando con anticipación. Sí, a ver, las fechas es verdad que varían mucho porque luego hay que activar el centro. Nosotros, como tenemos experiencia en todos estos ensayos clínicos, que afortunadamente los hemos traído para España, pero sí que es verdad que luego tiene que activarse el centro, pasar unos comités éticos, pasar que todo esté en regla. Quiere decir que el tiempo, nosotros siempre hablamos de plazos aproximados, ¿no? Sí que es verdad que ya pueden empezar en ese PROPEL, porque eso sí que está activado, es un estudio observacional, pero cuando se empieza específicamente fármaco y placebo, ahí va a determinar un poco de los propios centros que lleven a cabo, ¿no? Exacto, cada sitio, exacto, las aprobaciones el estudio para poder empezar tiene que estar aprobado por un montón de entidades, desde las autoridades de salud, comités de éticas, grupos dentro de la misma institución, y bueno, todo eso lleva tiempo, pero la intención es que, digamos, mientras todo eso está ocurriendo o pueda ocurrir, los niños puedan ya estar en el PROPEL para que una vez que el estudio esté aprobado y el sitio abierto, ya puedan pasar rápidamente. Pero gracias por la aclaración, porque es muy importante aclarar que no es que los niños terminan 6 meses y pueden empezar, no, el estudio tiene que estar aprobado, el sitio abierto y aprobado para conducir este estudio de fase 3. Incluso hay centros, por ejemplo, que están esperando a tenerlo activado para empezar a enrolar a los niños con 6 meses de... O sea, cada uno tiene su metodología, su diferencia también de los recursos con los que cuentan los investigadores. Quiero decir, yo siempre esto me gusta matizarlo porque es verdad que, oye, todos tenemos ganas, expectativas, ansias porque todo esto arranque, que siga funcionando y que veamos resultados. Pero sí que es verdad que tendemos siempre, pues aquí está trabajando tal, en este centro están, aquí han empezado, bueno, todo tiene su trabajo previo y también su propia organización. Entonces, se pueden hablar de fechas aproximadas, incluso entre países también. Exacto. Y dentro de esas fechas aproximadas hay que tener en cuenta que se oscila, ¿no? Igual que el reclutamiento, que yo también te iba a decir que si lo podías matizar, porque es una pregunta que nosotros sabemos, pero que las familias no, en cuanto a que la fase 3 se abre un nuevo reclutamiento. Hay niños nuevos que empiezan solamente para esta fase. No es que se usen, o se usen entre comillas, los niños que hayan estado en otros, sino que se abre un nuevo reclutamiento, ¿no? Correcto. El estudio, nosotros la forma en que encaramos cómo los niños entraban al estudio de PROPEL fue que entrábamos como en olas. Los niños que iban a participar en el estudio de fase 2 entraron primero, y después, ahora que estábamos acercándonos al estudio de fase 3, ahí es cuando empezamos a reclutar nuevamente niños nuevos que vayan a participar en el estudio de fase 3. Nuestro objetivo fue siempre que cada niño que entra en PROPEL tenga la posibilidad de ir a un estudio intervencional si es que deciden que quieren participar. Entonces, por eso es que no entrábamos todos juntos, sino que lo hacíamos como por olas para poder asegurarnos de esa posibilidad de ofrecer un lugar para que empiecen el screening en uno de los estudios intervencionales si es que el niño y la familia deciden que quieren participar. Eso es. Hay niños nuevos que empiezan con ese PROPEL y luego pasan a la fase 3. La fase 3. Una vez que sí que es verdad, una vez que empiezan esa fase 3 de placebo fármaco, ahí sí que es un año de duración.
Tiene que Correcto. estar un año desde el momento en el que se inicia la fase 3, que cada centro y cada grupo reclutado va a tener su fecha de inicio. Lo Exacto. que sí que es fijo es que desde que el momento en el que empiezan placebo fármaco, en ese ratio, ¿no?, de 1-2, ahí sería un año, sí o sí, lo que dura la fase 3, con placebo y con fármaco. Correcto. Entonces, desde el momento en que reciben la primera dosis, de ahí son 52 semanas, es un año de tratamiento que reciban algunos, digamos, 2 de cada 3 van a recibir tratamiento activo y 1 de cada 3 va a recibir tratamiento de placebo. Nadie va a saber, por eso es a doble ciego, donde nadie, ni los investigadores, ni el sponsor, ni la familia, nadie va a saber qué es lo que está recibiendo. Así después uno puede interpretar los resultados realmente sin ningún tipo de bias, de sesgo. Eso era lo que yo te iba a preguntar, eso ya era mío, decir, explica bien, que nosotros lo sabemos, pero explica bien que es aleatorio y doble ciego para que Correcto. sepan un poquito lo que es, ¿no? O sea, no sabe nadie quién lleva placebo y quién lleva el fármaco, Es ni la correcto. ¿Y familia ni el cómo investigador. exacto. ¿Y cómo se distribuyen? Lo distribuye un programa de computación, Un ¿no es cierto? Un algoritmo que sistema, se lleva mucho un ahora. algoritmo. Esa palabra que se lleva ahora tanto, todo nos rige en esta vida los Correcto. algoritmos. Pues en esto también, un algoritmo decide quién lleva placebo y quién lleva ¿Quién fármaco, lleva? pero no lo sabe nadie, ni el que lo No recibe lo sabe nadie. ni el que lo administra. Perfecto. Correcto. Bueno, vamos con más. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si es posible que un niño con tratamiento Voxzogo pueda pasar a este medicamento de vía oral. Aquí yo me gustaría preguntar si te refieres, Alejandra, que es el nombre que pones aquí, si te refieres a participar en el ensayo o si te refieres una vez que este fármaco esté en el mercado. Eso, matízanos un poquito para poder, ¿no?, para poder contestarte mejor. En el caso de que te refieras al ensayo, que es un poco lo que nos trae en cuenta, ¿qué responde Daniela? Correcto. Entonces, los niños que hayan recibido un tratamiento con Voxzogo o con cualquier otro fármaco que esté en desarrollo para acondroplasia, no pueden participar en el estudio de fase 3 porque digamos, hay posibilidades que después sea difícil de interpretar los resultados. Entonces, para poder asegurarnos de que uno hace el estudio y puede tener los resultados de la forma más clara posible, esos niños no son elegibles. Son elegibles si recibieron alguna de esas medicaciones por menos de un mes y que lo hayan terminado antes de poder entrar en el PROPEL, que sean varios meses antes de entrar al PROPEL. Pero para el estudio de fase 3, no se puede, los niños que hayan recibido tratamiento anterior están excluidos. De todas formas, luego una vez, si la pregunta, Alejandra, es si una vez que estoy tomando Voxzogo tenemos en un futuro próximo el fármaco, ahí sí que creo que una vez pasado, ¿no?, el tiempo prudencial entre que el cuerpo elimina el fármaco que tú estabas siendo administrado, puedes cambiarte realmente, porque ha pasado también al revés. Había niños que estaban participando en un ensayo clínico ya con fármaco y cuando se ha aprobado el Voxzogo decidieron pasar, ¿no?, a la solicitud del Voxzogo una vez que ya estaba en el mercado y la premisa fue la misma. Una vez que ya demuestras que no tienes el fármaco que estaba en el organismo, puedes usar el fármaco, comenzar con otro nuevo medicamento. Comenzar con otro tratamiento, sí. Bien. Exacto, y eso lo va a manejar el médico que trata al niño digamos, de acuerdo con la familia, van a hacer esas decisiones y van a determinar cómo y cuándo se pueden cambiar. Pero para el estudio de fase 3, lamentablemente, no. No.
Perfecto. Bueno, ¿a qué fecha se proyecta la aprobación del fármaco? Tiene que Sí. pasar tantos filtros, y luego una vez que todo vaya bien, que esa fase 3 termine, que se recojan los resultados, que se aprueben todos estos resultados, que se pongan en un dossier, que se documenten y que vean que son positivos, ahora entra el maravilloso mundo de las agencias regulatorias y luego llega el maravilloso mundo de las propias agencias de cada país y De luego cada llega país. el maravilloso mundo de a ver quién paga ese medicamento. Quiero decir, no sé si tendremos realmente una respuesta para esta pregunta, Daniela. ¿Qué te parece? Sí, sí, aparte realmente tampoco puedo dar ningún tipo de proyecciones de cuándo podría enviarse para las autoridades de salud para revisión o aprobadas, así que es todavía muy prematuro para nosotros poder dar proyecciones de fechas. Bueno, desde la Fundación Colombiana de ADE, que también trabaja muy estrechamente con ALPE, y junto con esa pregunta vienen de otras organizaciones también, tanto de Europa como de Latinoamérica, que nos llegan a ALPE. ¿Nuestro país está incluido en esta fase 3? Puede ser que esté, en este caso, concretamente Colombia, estará, y si no, ¿sabes? ¿Nos puedes decir un poco, si lo sabéis, si ya los tenéis cerrados, en qué países se va a desarrollar esta fase 3? Bueno, podemos confirmar en este momento, lo que podemos decir es que los países donde se está desarrollando en este momento el PROPEL y el PROPEL 2 van a seguir participando. Estamos ampliando la cantidad de países para el estudio de fase 3. Lo que realmente yo quisiera tener un poco de precaución en decir los nuevos países, simplemente porque uno tiene que, todavía no se ha aprobado ni el PROPEL en alguno de esos lugares, por ejemplo, o están todavía en revisión el PROPEL, y después también tiene que ser revisado el de PROPEL 3. Así que yo quisiera tener un poquito de precaución entre cuáles son los países donde vamos a llevar, pero se ha compartido de que, por ejemplo, el PROPEL está en este momento abriéndose en regiones nuevas, en regiones de Sudamérica, por ejemplo. Estamos intentando abrir PROPEL, por ejemplo, en Argentina. Estamos intentando también abrir PROPEL en otros países en Europa. Así que son nuevos países que estamos evaluando, y bueno, pero hay que tener precauciones o ser cautos en el que, bueno, todavía no hay países donde no se ha aprobado el PROPEL, así que es muy difícil confirmar se lleva a cabo, todos los estudios se van a llevar a cabo en esos lugares. Sí, yo creo que es también jugar un poco con las expectativas, vale mucho más Exactamente, la por eso. prudencia y bueno, sabéis que bueno, pues CUED en su página, que es muy transparente, y si no, nosotros cada noticia nueva que hay, no solamente, bueno, sabéis que la Fundación ALPE no solo el trabajo es en España, ¿no? Sino a nivel internacional, cualquier noticia que tengamos a nivel internacional la publicamos y la compartimos, así que una vez que se sepan, nosotros os lo haremos llegar. Correctamente, y una vez que los sitios empiecen a abrir, ¿no es cierto?, que de todos los diferentes sitios y países se empiezan a abrir, esa información se hace pública también en sitios como serclinicaltrial.gov, donde vamos a compartir en qué países cada uno de los estudios se está llevando. Pero por eso quiero ser muy cauta hasta asegurarnos de que se apruebe y se abra, para que no hayan expectativas y que después haya desilusiones si algo no sale como lo planeado. Mira, hay otra pregunta que dice, bueno, muchas gracias, Daniela. Siendo la dosis con mejores resultados la más alta, ¿os habéis planteado probar otra mayor? Y también me gustaría saber más datos sobre la fase 3, el número de participantes, si puedes compartirlo. Sí, bueno, la dosis más alta realmente, con los resultados muy positivos que tuvimos y con los datos de seguridad, realmente consideramos de que
el potencial beneficio que estos resultados preliminares que hemos visto pueden traer realmente beneficios importantes para los niños que viven con acondroplasia, y consideramos que explorar una dosis mayor no era justificada. En relación al balance entre respuesta y seguridad, queríamos asegurarnos de que las decisiones estén apoyadas por el análisis completo de las respuestas en el fármaco. Así que en la decisión de elegir la dosis 5 está también asociada con que una dosis más alta en este momento no fue considerada como necesaria. ¿Y la otra pregunta? Era si sabíamos cuántos niños, si sabíais cuántos niños iban a poder ser reclutados en esta fase 3. Yo, una vez realmente, como está todavía, todo esto está todavía en planes y no se han presentado ahora hasta que estén aprobados y con documentos más que estén disponibles en forma pública, preferiría no comentar algunos de esos detalles, pero van a estar, una vez que estos datos van a estar incluidos en estos nuevos sitios, por ejemplo, clinicaltrials.gov, o nosotros nos vamos a comunicar directamente con ALPE para proveer con mayor detalle los datos del estudio de fase 3. Bueno, pone que hasta que edad finaliza la toma de medicación. No sé si, yo creo que había en una de las diapositivas, ¿no? Ponía, pero bueno, sí, puedes refrescar. Sí, el fármaco está y en el estudio de extensión la idea es recibir tratamiento hasta que se llega a lo que se llama talla final. La talla final es cuando los niños ya han completado casi todo su crecimiento y está definida en los estudios nuestros, está definida principalmente cuando la velocidad de crecimiento ya bajó a un nivel más bajo del crecimiento habitual para los niños con acondroplasia, y que se mantiene en ese nivel por un tiempo, y aparte que está asociado también con que el niño ha avanzado su estado puberal, que ya, digamos, comentar que físicamente y todo el desarrollo del niño está indicando de que ya ha completado o está completando su pubertad y ya está llegando a los niveles de talla final. ¿Qué edades? Eso depende de cada niño. Cada niño completa su crecimiento cuando lo tiene que completar. Por eso es que no tenemos un número definitivo de años de que cada niño va a participar. Eso va a depender de la edad en que entra cada niño al estudio y la edad en que cada niño va a terminar su crecimiento, en base a que ya los cartílagos de crecimiento se cierran, se osifican y ya no hay más potencial de crecimiento para los niños. Y eso es muy individual. ¿Hay algún dato objetivo, por ejemplo, un cierre de epífisis o un Tanner X, el número que sea? Digo, por ir dándole forma a lo del estadio prepuberal. ¿Hay algo objetivo que, independientemente de que cada niño llega ahí, cuando llega, pero si hay algo objetivo en lo que los padres puedan decir, aquí se dan por finiquitado esto, o realmente me fío de que realmente ya mi hijo ha llegado al tope de este casi crecimiento total? Sí, entonces la talla final es una velocidad de crecimiento de menos de 1.5 centímetros por año, y que esté asociado con un Tanner 4 o 5. O sea que las dos condiciones se den juntas, indicando de que ya la pubertad del niño avanzó, que ya está completada o casi, y que la cantidad que digamos, lo que está creciendo el niño es más bajo de lo que normalmente crecen en base a las tallas, y que todo eso indica de que el potencial beneficio para continuar el tratamiento realmente es muy, muy bajo. Vale. Mira, se habla de la fase de extensión, porque se está hablando mucho de la fase 3, pero habías mencionado la fase de extensión, que era otra de las que yo aquí también tenía apuntadas, que nos explicaros un poquito más en qué consiste esta fase de extensión, qué niños están participando en esta fase de extensión.
que no hay placebo, está claro, porque yo creo que eso se había dejado claro en la diapositiva, pero ¿en qué consiste? Si todos van a tener esa cohorte 5, esa dosis más alta, segura y eficaz probada, y si en esa fase de extensión, pero no en la fase 3, sí que se han descrito algún tipo de efectos adversos, como por ejemplo la subida del fósforo, que sí que nos han llegado algunas familias con ese efecto que aquí no ha quedado reflejado porque estabas hablando de la cohorte 5 solo, pero si nos podías decir en esta fase de extensión en la que sí que hay más niños, porque han ido escalando y han ido sumándose, ¿no? De ese Propel 2 a fase de extensión, si hay, en qué consiste y si han recogido efectos adversos tipo esta subida de fósforo en algún niño y si eso es significativo, ¿no? O si Correcto. merece la pena contemplarlo. Sí, entonces la fase de extensión, en este momento están participando todos los niños que completaron el estudio de fase 2, que están completando el estudio de fase 2, pasan, una vez que completan el estudio de fase 2, se les ofrece la oportunidad de continuar y si aceptan, continúan tratamiento en el estudio observacional de extendido. Las dosis en el estudio, lo que se indicaba en el estudio es que empiezan con la última dosis que habían recibido en el estudio de fase 2, pero tenían la posibilidad de aumentar las dosis, depende de algunos criterios, y aparte, una vez que las dosis estén conocidas y aprobadas, entonces tienen la posibilidad de pasar a las dosis mayores. Posibilidad de aumentar las dosis está abierta. Todas las dosis están abiertas en el estudio de extensión, así que es una conversación entre el investigador y las familias para aumentar esas dosis, pero la intención es que, como ya se ha elegido la dosis de 0.25, la intención es que todos los niños en algún momento se comparsen a esa dosis de 0.25 miligramos por kilo por día. Las evaluaciones, el estudio, si bien es un estudio a largo plazo y de extensión, tiene el mismo rigor de evaluación de seguridad y de eficacia como tiene el estudio de fase 2 o como va a tener el estudio de fase 3. Y entre ellos se evalúan cambios en los niveles de fósforo, por ejemplo, y cambios en general o efectos adversos, y tenemos también reglas muy específicas en los estudios para tomar decisiones al respecto de esos. Nosotros estamos evaluando potenciales cambios. El fósforo es algo que es muy interesante porque es muy fluctuante. Cada niño, digamos, en los individuos en general, el fósforo varía y fluctúa en relación a lo que comieron antes, si están en ayunas o no, si toman mucha leche, si comen mucho pescado, si toman mucho cereal, comen mucho cereal. Todos esos datos a veces influencian los resultados que uno tiene, por eso nos estamos siguiendo los valores, no solamente un valor aislado, sino en general si hay algunos cambios con respecto al fósforo. Por ahora no hemos encontrado ningún tipo de señal de que las dosis que estamos utilizando tengan un riesgo de aumento del fósforo en esta población, en estos niños, en base en general a los resultados que estamos evaluando, pero eso es un punto que continuamos monitoreando cercanamente para poder sacar conclusiones en general el efecto de infigratinib, tanto en la eficacia como en la de seguridad. Vale. Bueno, más, hay aquí, bueno, un batiburrillo, yo creo que algunas ya se fueron contestando. ¿Hay un nuevo reclutamiento para esa fase de extensión o solo son para los niños que han ido progresando de la fase 2, pasan a esa fase OLE que llaman, ¿no? ¿O hay un reclutamiento también para esa fase de extensión? ¿Hay niños que pueden entrar directamente ahí? ¿Se abre un nuevo reclutamiento también ahí? Sí, el estudio permite la posibilidad de incluir una cohorte de niños que pasen directamente de Propel, o sea que no hayan recibido ningún tipo de intervención con infigratinib anteriormente. Y en esos niños, esos niños que pueden pasar directamente de Propel, son niños que, por ejemplo, a veces no podrían
incluirse en un estudio de fase 3 o de fase 2 por algunos criterios de inclusión o exclusión, que por ahí los hacemos un poco más flexibles para poder también dar la posibilidad de que esos niños entren en un estudio con infigratinib y también entender cómo es la respuesta en esos niños también. Esa corte de niños que los llamamos naive, que quieren decir que no han recibido infigratinib antes, si bien está planeada, no está en este momento abierta, así que todavía no estamos enrolando en Propel para esa corte, porque la intención es, como ya habíamos dicho, queremos asegurarnos de que todos los niños que entran en Propel tengan un estudio en donde van a poder seguir, así que hasta que esa fase, esa corte esté más cercana a abrirse, no empezamos a enrolar los niños en el Propel. También lo que estamos en este momento es poniendo prioridad en el enrolamiento de los niños que van a pasar a la fase 3, que queremos que en este momento tanto los centros como todos los distintos miembros de los diferentes grupos que participan en llevar a cabo el estudio, tanto de Propel como de Propel 3, se pongan todo el enfoque en el estudio, en los niños que van a participar en el estudio de fase 3. Otra de las preguntas muy frecuentes es los niños que participan en la fase 3 o en la fase 2, que yo creo que también lo has dicho así en alguna de las diapositivas, pero bueno, por recalcarlo, que pasan a la fase de fármaco, bien porque ya están en esa fase de extensión, bien porque les ha tocado fármaco o placebo y terminen esa fase 3, hay dos preguntas. Una, los niños que les ha tocado placebo, que después de terminar la fase y el estudio doble ciego, aleatorio, les hayan tocado placebo, pasan a tomar el fármaco. Correcto. Y otra pregunta, los niños que han estado con fármaco desde el Propel, ya sea Propel 2, Propel 3 o extensión, tienen garantizado el fármaco hasta que las agencias regulatorias bueno, lo saquen adelante o hasta que acaben ya su placa de crecimiento, su velocidad. O sea, pasarían a formar parte de ese estudio de extensión de la farmacéutica hasta que su crecimiento termine, no hasta que el fármaco esté autorizado aprobado por las agencias, ¿no? O sea, continuarían perteneciendo al estudio hasta el final. Correcto. En ese estudio, digamos, entonces, esta segunda pregunta, que es los niños que están en este momento en el Propel Open Label Extension, el Propel OLE, la idea, esos niños van a seguir recibiendo el fármaco hasta que completen el crecimiento, no es hasta que se apruebe la medicación, porque ese dato de la efectividad y la seguridad a largo plazo de infigratinib es algo que es muy importante para nosotros también poder evaluarlo. Y evaluarlo dentro de un contexto de un estudio de ensayo clínico con los niños que ya lo han recibido desde años antes, eso para nosotros es una información muy, muy vital para obtener. Así que la idea es que reciban hasta que completen su crecimiento y lleguen a esa estatura final también, que es otro de los requerimientos de las autoridades de salud que nosotros tenemos que demostrar también o mostrar qué es lo que, si hay algún cambio, ¿no? Que digamos que estos cambios que uno observa dentro de los primeros años se traducen en cambios al final, en la talla final de los niños. Eso es de la parte de la ley. Y de la parte de la fase 3, sí, todos los niños que recibieron placebo, cuando entran al OLE, empiezan a recibir infigratinib. O sea, nosotros no vamos a saber quién recibió placebo o no. Todos los niños que entran de la fase 3 al OLE, entran y empiezan a recibir tratamiento. Esto significa que los que venían recibiendo tratamiento van a continuar con el tratamiento y los que venían recibiendo placebo van a empezar tratamiento en cuanto pasen al OLE. Y nosotros no vamos a saber nada de eso hasta que se termine el estudio de fase 3 y uno pueda sacar ese doble ciego y saber quién recibió qué. Perfecto. Bueno, aquí hablan ya hasta del costo del medicamento, pues si no sabemos cuándo lo podemos regular, imagínate cómo podemos hablar. Eso son ya palabras mayores. Que si los niños de Latinoamérica pueden ingresar en un estudio de fase 3,
pues no tiene que ver que sean de Latinoamérica o no, sino de que en vuestro país se lleve a cabo ese estudio. Esa sí que es una pregunta que yo también me tenía apuntada. Uno de los requisitos que siempre hubo, no solamente en QED, sino en otros ensayos clínicos, ¿no? Bajo la experiencia que nosotros tenemos, era que los, bueno, pues por sentido común y por obviedades, tenías que residir en el país donde se desarrollase el ensayo clínico. ¿Cabe alguna posibilidad en el que esos criterios de inclusión para participar en un ensayo clínico, cabe alguna posibilidad que pueda residir en otro país y poder venir a hacer los controles que estipula el protocolo en este caso, fase 3 o extensión, pero que luego tú puedas ir a tu país o no, o no, quiero decir, o simplemente sigue igual ese criterio de inclusión en el ensayo clínico? Sí, o sea, no hay criterio de inclusión alrededor de que los niños tienen que residir en el lugar donde el investigador está y el sitio está. ¿Cómo se regula eso de que si, digamos, algunos países permiten recibir niños de otros países? Hay algunos países donde no lo permiten. Y eso va a depender de cada país donde el estudio se esté desarrollando y de cada institución también. Así que lo que nosotros, digamos, cuando tengamos esa lista de todos los investigadores, eso es algo que también uno lo puede verificar con el investigador. Y en base, que lo vas a ver en base a las regulaciones de cada uno de los países. Vale, no es un criterio de inclusión o de exclusión propio del protocolo del establecido estudio, no. del estudio, sino ya del tema regulatorio de cada país Correcto. o del comité de ética que estipule el centro donde se va a llevar a cabo el ensayo, de un montón de factores más. Vale, porque es verdad que nos llegan muchos, oye, y yo no podría participar en un estudio en España ya que hay varios. Y bueno, evidentemente hay criterios directamente explícitos de que no, y hay otros que está bien saber que también depende de otros factores, no es propio del estudio. Bueno, más, la fase de extensión está. Dicen que no les queda claro el tema del placebo, 1 de cada 2. Bueno, si lo puedes volver a explicar, yo creo que está... Correcto. Correcto. Por ejemplo, si uno tiene 3 niños en el estudio, 2 de ellos van a recibir infigratinib y 1 va a recibir placebo. O sea, esa es la relación 2:1. Que significa que a 2 de cada 3 reciben la medicación activa, la que produce un efecto, y 1 recibe lo que es el placebo. Así que la intención con esto era porque hay todos diferentes tipos de randomizar, cuántos niños van a recibir medicación activa o medicación o el tratamiento con placebo. Hay otros, por ejemplo, estudios anteriores se llevaron con 1:1, significa que de 2 niños, 1 recibe tratamiento activo y 1 recibe placebo. O sea, la mitad va a recibir tratamiento activo y la mitad va a recibir tratamiento placebo. Eso es el randomización 1:1. La randomización 2:1 significa que 2/3 de los niños enrolados reciben activo y 1/3 recibe placebo. O sea, la intención fue disminuir lo más que se pueda la cantidad de niños que van a recibir placebo. Que la mayor parte de los niños que entren en el estudio reciban tratamiento activo. Espero que... no sé, yo creo que más claro. Sí, está muy claro. Gracias, Daniela. Por supuesto. Bueno, nos preguntan sobre si no se sabe los hospitales aquí, en este caso en España, o si no los hemos dicho, pues un poco lo que decía Daniela, ¿no? Un poco expectantes a que todo este proceso de burocracia, de consentimientos, de comités de éticas pasados, de disponibilidad de reclutamiento se lleve a cabo. En España sí que se va a hacer esa fase 3, pero por la razón que has explicado al principio, porque los países que han desarrollado esa fase 2, ese PROPEL 2, tienen la opción de continuar con ese PROPEL 3 y España, bueno, los centros en los que se estaban llevando el PROPEL parece que son, ¿no? son positivos, se han
Exactamente. son positivos en desarrollar esa fase 3, por lo que los centros sí que esos ya se saben, que era el centro de Vitoria, con el doctor de Bergua al mando como IP, el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga, con el doctor Leiva como IP, y el Hospital de La Paz. Esos 3 eran los, que ahora no sé si va a haber cambio de IP o no, pero bueno, estaba María Salcedo y la doctora Ana Barrera, la endocrina también un poco ahora en estos últimos tiempos también participando en el ensayo. Esos 3 centros que estaban distribuidos no por casualidad, sino por lo que hablamos siempre de que la farmacéutica piensa también un poquito más allá, ¿no? Y pregunta, ¿cómo podemos facilitar también que las familias puedan participar en el ensayo y cómo un poco abarcar diferentes zonas ¿no? del país para también que la población, bueno, pues hay uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur. No están es verdad que son centros de por sí ¿no? con niños con acondroplasia, con unidades un poco especializadas, con una posibilidad de reclutamiento también importante, pero también es verdad que sí, también están muy bien situados geográficamente para abarcar un poco que todas las familias independientes, nunca nos va a quedar cerca ninguno, eso está claro, nunca, nunca. Eso ya partimos de esa base, pero dentro de que nunca se nos va a acoplar a nuestras necesidades, intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, en España, yo sí que os puedo decir que esos son los 3 centros que han trabajado desde el PROPEL hasta finalizar el PROPEL 2, con esa fase de OLE que ya están, en algunos ya han pasado a esa fase de OLE, y que están ya muy predispuestos y acabando de ajustar y afinar para iniciar a finales de este año, como bien decías en la diapositiva, el inicio de esa fase 3, de el PROPEL 3. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya me permití contestarlo yo. Te agradezco. Y aparte, también recalcar que, digamos, en los centros el PROPEL está activo, ¿no es cierto? Está abierto, así que el enrolamiento también está abierto. El enrolamiento está activo, exacto. Falta activar esa fase en la que ya unos reciben placebo y otros reciben el fármaco. Pero el PROPEL, quizás ya algunos ya habéis sido llamados para enrolaros en ese PROPEL 3 o estaréis a punto. Algunos de los que hayáis mostrado también interés por participar en el ensayo, que yo te puedo decir, Daniela, que las familias de España son pro investigación, pero muy generosas. Pro investigación, pero muy generosas, porque ha habido familias que en pro de no de ellos, sino de las generaciones que venían por detrás, han participado en ensayos sabiendo que a ellos no les iba a llegar, seguramente, con ensayos que han llegado antes que los de QED, ¿no? Como Biomarín, que fue el primero que inició. Sí. Y ha habido familias que aún sabiendo que a ellos no les iba a llegar, esa acción de fármaco por reclutamiento, por número, es competitivo, ¿no? El reclutamiento, pues porque se llegó al tope ese, ¿no? Aún así siguieron participando en lo que es el PROPEL, o sea, en Biomarín era el estudio observacional, en Ascendis se llama de otra manera, por el pro de las familias que venían por detrás. O sea que sí. Las familias en España son muy generosas, creen en la investigación, creen en que todo suma, sin perder la perspectiva y sin perder la cordura, eso es verdad. Para eso estamos nosotros aquí como Pepito Grillo todo el día recalcando que esto es una cosita más que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Que esto no es el todo ni el nada, pero son muy pro investigación, están abiertos a que todo suma y que todo va a hacer que mejore un poquito más la vida de nuestros niños, ¿no? Entonces, y nosotros no podemos estar más agradecidos por eso, porque realmente es muy importante para que los programas puedan seguir avanzando, que haya esa predisposición y esa actitud y para apoyar la importancia de hacer estudios para que exista la posibilidad de que hayan opciones, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante que las familias estén abiertos y entiendan la importancia fantástica que esto tiene. Perdón. Nada, te permitimos que bebas un poquito de agua, que llevas hablando 2 horas. De parte nuestra quería agradecerles a todos por esa visión y apoyar a la investigación.
Mira, aquí hay una pregunta un poco técnica, y de esto que hablábamos, que los datos a veces ¿no? se nos mezclan y intentamos darles forma en nuestra comprensión, pero desde el punto de vista no científico, hay un papá que pregunta, esa media de esos 4 centímetros que señalabas en una de las diapositivas, ¿es sobre lo que crece el niño ¿no? Que está entiendo Sí, que es sobre el basal, ¿no? el basal. Sobre el basal, sobre lo que entendemos y sabemos y se ha estudiado precisamente con ese estudio observacional, ¿no? Un niño con acondroplasia, ¿esos 4 centímetros es la media sobre lo que crece? O, bueno, si puedes Sobre dar lo una que crece. Ese es el explicación. cambio en relación a la velocidad de crecimiento basal. Es porque nosotros expresamos la medición como cambio en la velocidad de crecimiento, que es la velocidad de crecimiento anualizada calculada ahora en relación a la velocidad de crecimiento, ahora digamos después de que los niños recibió 6 meses de tratamiento, en relación a la velocidad de crecimiento que el niño tenía antes de entrar al estudio. Entonces esa diferencia es el cambio en la velocidad de crecimiento. Y ese cambio de 4 centímetros es el cambio en los chicos que fueron considerados, si tomamos solamente los 10 niños de los 12 totales, de los 10 niños que habían aumentado la velocidad de crecimiento por lo menos un 25%. Cuando consideramos los 12 niños, ese cambio es 3.38. Cuando consideramos solamente los niños que aumentaron la velocidad de crecimiento por lo menos 25%, que es la que nosotros consideramos como la mínima respuesta que queremos ver, como para estar más confiados de que la respuesta tiene que ver con un aumento en el crecimiento, esos niños tuvieron un cambio una media de cambio de 4 centímetros. Bien, otra de las cosas que siempre se nos plantea cuando vemos estos resultados es que sabemos que son pocos niños y Pocos poco niños, tiempo, pocos correcto, niños y poco tiempo, ¿no? Porque son 12 correcto, niños en todo el mundo y 6 meses de observación de esa última dosis eficaz y segura, ¿no? Hasta el momento. Por eso correcto. es tan importante esta fase 3 y tan importante esa fase de extensión en la que los niños ya van a ir escaladamente ir recibiendo esa máxima dosis, porque ahí sí que completaréis un número importante de estudio Exacto, para poder de verdad. Lo que sí que es verdad que cuando la gente dice, bueno, pues bien, en algo hay que basarse para decir, esto merece la pena, hay que continuar, ¿no? Entonces, con la precaución con la que siempre estamos hablando, ¿no? Sobre datos y sobre los estudios, realmente, pues sí, es verdad que son pocos niños y pocos meses, por eso nadie dice que esto sea ni lo definitivo, sino que son muy preliminares, que sois conscientes, ¿no? De que, bueno, pues no es un número, aun tratándose de una condición poco frecuente, no es un número muy referente ni mucho tiempo, pero que sí que son indicios para seguir estudiando sobre esa dosis, ¿no? exacto, Me quedo un poco con de reflexión porque es importante, ¿no? Saber que... exacto. Por eso fue tan importante para mí recalcar a todo momento que son datos preliminares que solamente se van a confirmar en el estudio de fase 3 con un número mayor de niños y donde uno pueda comparar los niños que reciben tratamiento con los niños que no reciben tratamiento. Y como también lo comentas, es el cambio está basado en los 6 meses de tratamiento porque fue el mínimo tiempo necesario para poder ver cambios en el crecimiento y que nos permiten esos datos en ese momento nos permiten a nosotros poder evaluar y seleccionar la dosis para poder seguir adelante. Pero esos niños sí, están todavía en el estudio, así que ellos van a seguir hasta que completan el estudio, que son varios meses más, pero bueno, digamos, mirar los datos y poder ver qué es lo que está pasando, estaba planeado para los 6 meses para poder decidir ver qué dosis es la más adecuada, que aún la que queremos mover para el estudio de fase 3.
Claro, porque todas las preguntas que se pueden plantear es que a lo mejor es que hay un crecimiento tremendo en los 6 primeros meses y no sabemos si eso se mantiene, ¿no? En los meses posteriores o no, porque eso no se ha podido todavía acabar de mirar, porque tú puedes decir, oye, han sido 6 meses, a lo mejor es que realmente hay un efecto, ¿no? Al principio de la administración del fármaco que hace que eso incremente, pero no sabemos si eso se mantiene, se sostiene, si baja, si sube o si... Entonces, pero bueno, es verdad que hay un mínimo en el que te Uno tienes que tiene, basar sobre en el que venga, vamos a avanzar y vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? exacto, Entonces, y aparte mirar el crecimiento basado en 6 meses es distinto a mirar el crecimiento de un año entero, pero por los datos que tenemos en general otros estudios u otras medicaciones anteriormente que se han usado en crecimiento, inclusive los datos que tenemos en general de nuestro estudio del colágeno 10, sugieren de que uno esperaría que los resultados que uno ve se mantengan, ¿no es cierto?, con las pequeñas diferencias de que uno espera entre una velocidad de crecimiento anualizada comparada con una velocidad de crecimiento anual de 12 años, de de 12 12 meses. Pero pero no. a mí me resulta todavía más interesante el tema de la proporcionalidad, o sea, que estoy muy expectante a cuando recojáis todos esos datos porque al final necesitamos, bueno, una de las características, ¿no? Es esa talla baja desproporcionada que tiene la acondroplasia. Entonces, si tenemos una velocidad de crecimiento lineal, pero no proporcionamos, al final es un sí, pero, igual que el resto de las comorbilidades que vienen asociadas, ¿no? Como las estenosis, como la osteofosis, la curvatura de tibias, todas estas otitis, que me consta que además es el estudio de infigratinib, el estudio de QED es un estudio intenso para el que decida enrolarse, es intenso, Sí. pero puede ser los niños mejor mirados y más completamente mirados del mundo mundial, ¿no? Como decimos aquí, porque es verdad que se someten a un montón de pruebas, pero precisamente para recoger todos esos datos, porque es importante no quedarnos en el tema de la talla, es que mejore realmente la condición. Que mejore la condición, porque al final muchas veces la talla, la altura es el menor de sus problemas a lo largo de la vida. Entonces, si no pensamos en que el fármaco y sobre todo los que vienen por detrás tengan la capacidad de mejorar la condición en, todos, ¿no? En todo lo que conlleva esta palabra, bueno, pues no estaríamos teniendo el éxito que queremos todos, ¿no? Los investigadores y los que participamos en ello de manera activa, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante esa recogida de datos durante tanto la fase de extensión como esa fase 3. Y he dejado para el final, que no por ello menos importante, como se suele decir, la pregunta estrella también que tenemos aquí, que es ¿la hipocondroplasia para cuándo? ¿Para cuándo? Primero, Bueno. recalcar que este estudio es solo para acondroplasia, que también son preguntas frecuentes, es Uh-huh. solo para acondroplasia con un test genético confirmado de acondroplasia, no nos vale ni el clínico, test genético confirmado de acondroplasia, pero la siguiente pregunta es la hipocondroplasia, que estamos aquí comiéndonos las uñas todos, esa, ¿no? Ese estudio preclínico que habéis presentado ya en nuestro congreso Correcto. y en alguna de otras charlas que has dado, para cuando que le vamos dando forma, podemos hablar de plazos, cuéntanos algo y danos una alegría, Sí. Daniela. Bueno, está tomando forma, sí, como se ha comunicado también anteriormente y también cuando se han comunicado algunos de estos datos y cómo progresamos con el programa en acondroplasia, también se hicieron actualizaciones de que hipocondroplasia es la condición con la que vamos a continuar investigando el potencial beneficio de infigratinib. Así que estamos activamente trabajando para tener el programa empezado lo antes que se pueda, pero sí, estamos activamente trabajando y planeándolo fines o principios del año que viene. Vale, podemos hablar de un 2024 en el que podemos ponernos un plazo que
finales del año que viene, del 2024, y el diseño del estudio se prevé que es igual, con un propel de observacional y fases que se escalan, o teniendo el estudio y la recogida de datos de la acondroplasia en determinados factores, quizás se pueda agilizar que ese ensayo sea más rápido, porque esa es otra Sí. pregunta que a todos nos viene a la cabeza. Correcto, así que eso es exactamente en lo que estamos trabajando para ver cómo podemos optimizar y asegurarnos que el programa en hipocondroplasia pueda moverse o pueda progresar lo más rápido posible. Así que estamos en momentos donde estamos desarrollando y evaluando todas las diferentes posibilidades como para ver de qué mejor forma se pueden utilizar todos los datos que tenemos en este momento, que se puedan utilizar también para justificar diferentes aspectos en el estudio en los estudios de hipocondroplasia, que si bien tienen una patofisiología que es común, no son lo mismo, ¿no es cierto? Son dos condiciones diferentes, así que es lo que estamos tratando de focalizarnos, de separar y de poder enfocar a acondroplasia por un lado y aparte mover el estudio del programa en hipocondroplasia de la forma más adecuada para la condición de hipocondroplasia en sí misma. Tengo que decir que además a Daniela y a todo su equipo los vamos a tener en nuestro congreso en Málaga en noviembre. Enseguida nos vemos así que vais a tener la oportunidad, no solo porque está ella y su equipo con el conocimiento y la experiencia y el expertise, sino, bueno, pues por lo que hablamos al principio, lo cercanos que son, vais a obtener la oportunidad de poder hablar con ellos tranquilamente y todas las dudas que después de recoger toda esta información, que bueno, pues no deja de ser bastante, ¿no? Que ahora cerramos nuestras pantallas y empezamos pues a darle forma, a procesar, pues no pasa nada porque vais a tener a Daniela y a todo su equipo. Afortunadamente para nosotros sigue siendo un lujo poder contar con ella siempre, pero van a estar en nuestro congreso de Málaga haciendo una presentación y además, bueno, compartiendo con nosotros el congreso, que al fin y al cabo es lo que también a ellos les enriquece, ¿no? Yo creo que tenía solo una última pregunta. Sobre la edad en la que pueden empezar a reclutar los niños para la fase 3. ¿Qué edad mínima y máxima, si la sabes, pueden entrar en ese reclutamiento? Por si acaso ahora habrá familias diciendo, oye, pues a lo mejor, ¿no? En esta situación de pues, plantearme un estudio, ¿podré, no podré? ¿Me pondré en contacto con el investigador? Saber un poco... Sí. Entonces, la edad, nosotros queremos abarcar la edad de pediatría en general. La edad mínima es similar a la que tenemos en el estudio de fase 2, que es 3 años lo mínimo en los chicos para empezar a recibir tratamiento. La edad mayor es niños. También depende que son niños que pueden ser hasta niños de hasta menos de 18 años, pero tienen que tener como condición que tengan potencial de crecimiento, como está definido en el estudio, que eso también va a estar detallado después cuando los detalles se hagan más públicamente, pero la intención es que los niños que entren sabiendo de que van a participar en un estudio clínico, que como vos bien has dicho, implica recibir tratamiento, participar en un montón de evaluaciones. Hay mucho que los niños y las familias ponen de su parte para poder participar. Entonces, para nosotros tenemos que asegurarnos de que los niños que entran van a tener potencial de tener algún beneficio, que quiere decir de que sean niños que todavía tienen posibilidad de crecer y que tienen posibilidad de responder, de cambiar esa como trayectoria de crecimiento que están teniendo, que la pueden cambiar, que tienen todavía potencial para cambiarla si reciben infigratinib. Así que es muy importante ese tipo de criterio, que bueno, si bien está determinado por edades, no es la edad per se, pero es que el niño tiene que todavía tener la posibilidad de crecer.
Sí, realmente entrar en un ensayo clínico requiere también un compromiso por ambas partes, ¿no? Es verdad que el investigador, el centro, tiene que asegurar que todo esté a disposición del niño y de su familia, la farmacéutica garantizar que el investigador pueda ofrecer las mejores condiciones posibles para poder participar, pero la familia, y ahí sí que es verdad que el investigador, y nosotros ahí somos muy pesadas, hablamos con los investigadores y les decimos, tenéis que explicarle muy bien desde el principio en qué consiste el desarrollo de un ensayo clínico, qué número de visitas van a tener que hacer, la periodicidad, ¿no? Cada cuánto son esas visitas, qué implica cada visita, qué tipo de pruebas son. Hay algunas que son más invasivas, otras menos invasivas, pero tienen que tener una información cuando ya ese consentimiento informado tienen que firmarlo. Las familias tienen que saber exactamente qué es y qué conlleva participar en un ensayo clínico, ¿no? Para garantizar que de verdad sea un éxito, ¿no? Porque primero en Exacto. pro de la investigación y de su propio hijo. Y segundo, pues bueno, cuando una familia participa y luego no lleva a cabo, ha dejado la posibilidad de que otra familia pudiese participar, porque Correcto. al final ni uno ya no se puede enrolar más, es competitivo, acaba el reclutamiento. Nos hemos encontrado con muchas situaciones. Por eso es tan importante que el investigador, y la verdad que desde la farmacéutica también tenéis una responsabilidad, ¿no? De esas CRAs o vosotros mismos directamente, de verdad exigir que los investigadores expliquen a las familias qué conlleva realmente participar en un ensayo clínico, porque no es que sea fácil, que es verdad que al final es gratificante para tu propio niño y para todos los que vienen por detrás, es verdad, lo que hablábamos antes, pero conlleva un sacrificio importante. Entonces, ahí tienen que ser muy claros los investigadores y, por supuesto, la farmacéutica. También dejamos aquí deberes para todo el mundo. Ya sabes cómo somos nosotras. Exacto. Bueno, pues yo creo que tampoco, bueno, hay algunas aquí más que son, pero no tampoco queremos robarte a ti tampoco más tiempo, sobre todo sabiendo que vamos a tenerte con nosotros ahora en noviembre. Es un placer y ya no, me encanta la idea de estar ahí, de participar. Es un placer, como siempre, ir participar en esas reuniones y tener la posibilidad de escuchar a las familias, escuchar a los expertos, aprender de todos. Es un placer y tan importante para nosotros. Sí, los congresos de ALPE ya sabes que son mucho más que solo conocimiento, ¿no? Esto que este es un congreso nacional, que no fue el internacional del año pasado, la jornada más pequeñita, un día y medio, pero ya hay un montón de inscripciones, lo cual, bueno, nosotros, imagínate, ¿no? Nos sentimos tan felices de saber que el poder de convocatoria está ahí, que realmente las familias confían en nosotras, en la fundación, para poder ofrecerles pues todo lo que se merecen. Es verdad que el conocimiento es importante, el estar actualizado es importante, por eso realmente se pone en valor, ¿no? Que estén presentes los investigadores, pero que también estén presentes los clínicos, pero que también estén presentes las maestras, porque el tema de la escuela es muy importante, los psicólogos, todo, ¿no? Los terapeutas, todo suma tanto. Y todo lo que podamos ofrecer siempre es poco, y el congreso yo creo que aúna todo eso, y además pues 2 días de intercambio de vida, que al fin y al cabo es muy importante, ese intercambio de vivencias, de alegrías, de tristezas, de dudas, de risas, de fiesta, ¿por qué no? Porque es un punto importante en No la nos olvidemos. en la vida de las personas, es un punto importante en la vida de todos nosotros. Yo creo que Sí. todo suma tanto, que por eso esos congresos son tan necesarios, ¿no? Hacemos un esfuerzo tremendo, pero son realmente... Y los feedback que siempre se reciben cuando uno acaba el congreso es lo que te hace, aunque acabamos agotados, es lo que te hace merecer la pena en estar pensando Y ya empezar en el en el otro. siguiente, merece la pena, claro que sí. Bueno, vosotros que os voy a decir que habéis disfrutado de prácticamente todos los últimos años, así que no os voy a contar de qué va. Esto os agradezco públicamente vuestra presencia en el congreso, y la charla de hoy de verdad que ha sido fantástica, tanto la presentación como la oportunidad de dar a las familias que hagan sus preguntas, y que, bueno, pues no siempre nos vamos con toda la información que queremos, pero bueno, un poquito más claro seguro que nos ha quedado todo, así que 1.000.000 de gracias, Daniel, a ti y a todo tu equipo. Por favor, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Y Así que bueno, un nada. gusto enorme. Pues muchísimas Un gracias, y a beso, todo el mundo un un saludo beso. para todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima y en el congreso enseguida. Chao. Sí.